¿Quién vimos ahorita antes del primogénito? ¿Alguna duda con respecto al Hijo del Hombre? ¿Está bien? Entonces el Hijo del Hombre es el Cordero de Dios. ¿Amén? Bien, continuamos con el primogénito. ¿Por qué se le llama primogénito? Amén. El primero que resucitó para no volver a morir. Por eso se le llama, cuando la Escritura dice, cuando introduce el primogénito del mundo, dice, adore de los ángeles de Dios. Dice, bueno, pues él estaba llamando primogénito. Entonces que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ya Dios estaba mostrando que el Hijo del Hombre iba a ser el primogénito entre los muertos. Amén. A ver, seguimos entonces por acá. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Hermano Jesús, perdón. Ajá. Es que usted dijo que si teníamos alguna pregunta. Pregunte. Si le puedo responder y si no, me pregunto. No, es concerniente a los hijos del hombre, ¿sí? Ajá. Pero no referente a Jesús, sino que ¿por qué en Ezequiel se le llamaba Ezequiel hijo de hombre? Todos somos hijos de hombre. Todos. Sí, a los profetas, pero a ese específico. Porque cuando Dios se refería a las personas, decía, hijo de hombre, profetiza. Ya. Pero el que estamos hablando del hijo de hombre, Jesús, que vino en forma de hijo de hombre. Es decir, en naturaleza humana. Igualmente se refiere a Daniel en algunos pasajes. Y en el libro de Daniel habla una parte donde describía a uno como hijo de hombre. ¿Verdad? Entonces, cuando se habla de la expresión hijo de hombre, también nos incluye a nosotros. Nosotros somos hijos de hombre. A Jesús también se le decía en el hebreo, hay unas expresiones que Ben David, la palabra Ben significa hijo, y David, hijo de David. Por eso a Jesús también le decían Jesús, hijo de David, Ben David. Y también le decían Ben José o Ben José, Jesús, hijo de José. Jesús, como hijo de hombre, era el hijo de José. Entonces, él vino en la naturaleza humana, eso se le llama hijo de hombre. Y se dice, el primer hombre, Adán, alma, y el postrer hombre, espíritu que da vida, o espíritu vivificante. ¿Amén? Entonces, la expresión hijo de hombre también se aplica a los profetas, pero lo que venimos hablando es que Jesús que asumió la forma de hijo de hombre, es decir, forma humana. ¿Amén? Hermano Jesús, yo tengo una preguntita muy corta, es referente cuando en Apocalipsis dice al que venciere como fue vencido, porque pues Jesús era todo Dios y todo hombre. Entonces se supone que cuando habla de que el que venciere como fue vencido, se estaba refiriendo a él sin los atributos del Todopoderoso, o sea, a lo que él había renunciado para venir a ser semejante a pueblo. La palabra de Dios dice que el Señor nos dice, nos ha escrito, porque ejemplo os he dado para qué? Para que sigamos sus pisadas. Y así como Él es del mundo, así nosotros. ¿Amén? Estamos llamados a caminar como Jesús caminó aquí en la tierra. Ahora, no es nuestra propia fuerza, no es nuestras propias habilidades. Tenemos que depender completamente de Dios. El que en mí permanece, dice el Señor, es que no peca. Hermanos, es imposible que pequemos si permanecemos en Él, pero cuando salimos de Él, mientras permanezcamos en Él, no pecamos, pero cuando salimos de ¿qué pasa? Pues entramos a nuestra naturaleza humana y pecamos. Ahora bien, es un proceso por el cual el Señor nos está llevando un crecimiento. En la medida que nosotros nos vamos relacionando más con Él, con el Espíritu de vida, nuestro hombre interior se va renovando, entonces Dios nos va capacitando para ir venciendo. Pero es un proceso que no va a ocurrir de la noche a la mañana, es un proceso de vida donde tenemos que aprender. Y es en lo que estamos en este tiempo, aprender a depender de Él.
Me hizo acordar un hermano que enseñaba y él comentaba que un hermano, un tío de él, de salud ya había fallecido y estaba en el memorial. Y cuando el hermano pastor del Milano estaba llegando, y él decía, bueno, nuestro hermano fulano, un hombre dedicado a servir al Señor, un hombre que entregó su vida al Señor, un hombre que estaba pendiente de los hermanos, un hombre que trabajaba para la obra, un hombre que estaba siempre disponible. Y eso duró dando todo lo que este hombre vivió a través de él que había hecho. Y dice el hermano que está compartiendo, dice que bueno, él estaba un poco preocupado porque él decía, bueno, como que se salvó por las obras. Pero al final el pastor dice, pero él no se salvó por ninguna de esas cosas. Él se salvó porque Cristo murió por su pecado. Aleluya. Y eso tiene que estar, tenemos que estar plenamente convencidos que la salvación no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Dios, para que nadie se pierda. Amén. Por eso tenemos que cada día pedirle al Señor que su misericordia nos ayude. Así como Él en este mundo fue, así también nosotros. Por eso dice, allá ese sentido y hubo desierto. ¿Cuál fue el sentido? Ese amor, esa misericordia, ese depender del Padre completamente. Amén. Para poder caminar y para poder vencer. Así que Dios estamos llamados a vencer y ese es nuestro llamado. Y así como Él venció, también nosotros vamos a vencer. Pero no por nuestras fuerzas, sino por lo que Él representa para cada uno de nosotros y ha hecho por nosotros, por sus méritos. Él les dice Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Si leemos un versículo antes, dice, sabemos que a los que aman, todas las cosas le ayudan. ¿Cuánto creen eso? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué podamos tener esa plena confianza que los que aman a Dios todas las cosas? Porque nuestro llamado, como dice aquí, los que predestinó a esto también. Porque los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? ¿Cuál es el llamado que tenemos todos? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál Hijo? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro llamado es ser como el primogénito, hermanos. Claro, ¿cómo vamos a alcanzar esta esfera? Ahorita seremos semejantes al Hijo del Hombre Jesús. Pero en la resurrección seremos como Él es, el primogénito. ¿Amén? Seguimos. Primera de Juan 3:2. Y alguien que busque por favor Colosenses 1, del 15 al 18. ¿Quién tiene Primera de Juan 3:2? Primera de Juan 3:2. Uno solo. Y Colosenses 1, del 15 al 18. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Qué más dice? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Cuántos? Dice que todo aquel que tiene esa esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, ¿cuántos de nosotros que de alguna manera algún familiar ha partido y en lo más profundo de nuestro ser está la plena y absoluta convicción de la resurrección? Porque vemos algo como lejano, no hablamos,
y que haya plena certidumbre de que te volveremos a ver. Que no es como un cuento o algo que nos imaginamos, es una realidad de nuestro corazón, hermano. Que usted y yo estamos llamados a ser participantes de esa naturaleza divina. Que usted y yo estamos llamados a participar de esa resurrección. Y que aún aquello que nos ha levantado, dice que se alegrará nuestro corazón. Porque no nos identificamos como aquellos que no tienen esperanza, sino que sabemos que así que aquellos que durmieron al Señor también volverán, se levantarán y le volveremos a ver, hermanos. Es una esperanza viva. Y así como tú y yo tenemos esa esperanza de ser como Él es, porque lo anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón, porque a veces, y podemos llegar al lugar donde podemos decir, Señor, cuando hermanos son las personas en una epifania, es una revelación. Las epifanias y revelaciones es sinónimo. ¿Cuántas veces tenemos aquí una revelación del dolor de la humanidad? Porque a veces pues decimos que debe servir al Señor, pero nos sentimos muy cómodos. Y como que no queremos que el Señor vuelva tan rápido. Tranquilo, Señor, no se apure. No te manifiestes tan rápido todavía. No tengo tiempo para seguir. Pero cuando han tenido en algún momento esa expresión, ese sentimiento de ver dolor humano y decir, Señor, no es Señor Jesús. ¿Cuánta gente está muriendo en pecado? ¿Cuánta gente está sufriendo? Pero que hay la promesa de que todo ese sufrimiento será quitado, que todo llanto y toda lágrima será quitada. Y mientras tanto, nosotros tenemos que clamar al Señor, como dice la Escritura en el Apocalipsis, Maranatha. Porque la creación gime con dolores de parto. Hay dolor, hermanos. Lo que está pasando en Israel y en el resto del mundo, gente muriendo, lo que pasa aquí cerca de nosotros, tanta necesidad. Y el corazón del Señor se debe dirigir también podamos ver a través de los ojos de Jesús y sentir a través de su corazón. Esa es una realidad. Y hablemos esto del corazón. No sea realmente un tema de crecimiento intelectual, de conocimiento de la palabra, porque es que la palabra sin revelación es herejía. Cuando usted tiene mucho conocimiento, pero no hay una expresión que vida, es herejía. Un hermano me enseñaba que la revelación sin práctica es herejía. Tiene que haber una vivencia, un caminar. Sin eso solamente es mero conocimiento intelectual, sabiduría humana. Pero la palabra tiene que ser real. El verbo se hizo carne. Y ese verbo tiene que hacerse carne en nosotros, hermanos. La palabra de Dios tiene que hacerse una expresión de vida, el espíritu de vida en nosotros, el primogénito de los muertos, el primero de muchos hermanos, el Señor. Amén. Entonces, estamos en una lucha, hermanos, como compartíamos, la carne es contra él y el espíritu es contra la carne. Pero estamos allí y en el nombre de Jesús estamos venciendo y estamos saliendo adelante creyendo que Él va a completar esa obra que empezó en cada uno de nosotros. Primogénito en Colosenses 15, 18. Colosenses 1, 15, 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque todo en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El primogénito entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Amén. Él es la cabeza, como el primogénito, Jesús es la cabeza. Y nosotros somos su cuerpo.
Aleluya. Para que en todo tenga la preeminencia. Hebreos 1:6. Ya lo leímos, ya lo hablamos. Dice que cuando introduce al primogénito del mundo, que dice adore de los ángeles de Dios. Porque el primogénito, el primero entre los muertos, que resucitó, Hebreos 12:23. Ahora ya vamos a ver algo que va a venir, que tiene su cumplimiento, que está profetizado y que va a ocurrir. Hebreos 12:23. ¿Qué dice el hermano Pedro? Voy a estar aquí y el que vea que está durmiendo le voy a mandar a leer la escritura. El que no me hace el nombre lo señala. Y así lo decretamos. No, Pedro no está durmiendo. No. Hebreos 12:23. Así que pila, pues, que estoy aquí mirando. Hay un hermano ayer que me llamaba que luego terminé rápido. Porque yo pensé que tenía algo importante que decir, pero no va a acabar con ese hermano que tiene que decir algo. Y cuando llegué, no. ¿Entiendes, no? No, hermano, se me llamó como el culto. Yo estaba preocupado ya. Así tenemos una hermana en la iglesia, ella va a dormir en la iglesia. Pero ella tiene un cemento israelí que es por, eso le llaman endopedia, ellos reciben dormida. Los israelitas, para aprender el idioma que ellos se ponían, se acababan a dormir, el subconsciente va guardando y entonces después cuando iba a la clase de prensa ella tenía un adelanto. Entonces así hermano que también ellos usan ese método, ellos agarran y después el Espíritu Santo les recuerda todas las cosas. A ver, hermano Pedro. A la congregación de los primogénitos. Mata. 22. Ajá. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Amén. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Sino que os habéis acercado aquí a la congregación de los esos somos tú y yo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A la congregación de los primogénitos. Lucas 36. Lucas 36. ¿Sí? Me puse el versículo, pero bueno, vamos a buscar aquí, tenemos aquí la tecnología. Entonces, vamos a buscar otro capítulo, no puse el capítulo, puse el versículo, a ver, esa bastante de Biblia, que es donde habla de la mujer que se casó con Bastán, con 6 hermanos, igual Bastán le correspondía después entonces. ¿Ah? ¿Sí lo recuerdan? Y le preguntaron, ¿y con cuál le corresponde entonces casarse? A ver. Claro, vamos a ver. ¿Qué va a hacer? Ajá. Lucas 20:36. ¿Se recuerdan de esa historia, verdad que sí? En el versículo 24 entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, se sabe la historia, ¿la recuerdan, verdad que sí? A la señora se le murió el primer esposo, le volvió a casar, se le murió, ¿ya sé cuántos fueron? 7. No le da miedo a ese caballero. 7. Y entonces por tentar a Jesús, le pregunta. Entonces respondiendo, se le preguntaba a ver, la resurrección, ¿con quién va? ¿Con cuál de los 7 que va a quedar la señora? ¿Verdad que sí?
Y Jesús les respondió. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan el casamiento. Mas lo que fue tenido por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan el casamiento. Así que si usted se va a casar, cásese ahora. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán el casamiento. Porque no pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles. Cuando hablaba de iguales a los ángeles era en forma, pero ¿cómo dice la Biblia que vamos a hacer en la resurrección? Nos guardará después de Hebreo un tanto superior. Iguales a los ángeles, ¿en qué sentido? En que ni se casan ni se dan el casamiento. Eso hay que entenderlo, un texto para poder tener claro. Y son hijos de Dios. Al ser que hijos de la resurrección. ¿Ustedes qué serán hijos qué? De la compañía de los primogénitos, inscritos en los cielos. ¿Cuántos quieren participar? El hermano Santiago me enseñaba algo muy interesante, me acuerdo yo, y el hermano tiene una frase que le quedaba a uno la padre, decía, el que nace 2 veces, cuando mucho, se muere una vez, es decir, está el tiempo de la manifestación, pero se va a morir. Pero el que nace una sola vez, entendimos eso, lo que quizás no tuvieron el privilegio de escuchar, hermano. A ver, vamos a explicar. El que nace 2 veces, ¿cuál es el primer nacimiento? El natural, nacimiento de mamá y papá. Pero después viene un segundo nacimiento que es el nuevo nacimiento espiritual. Entonces, el que nace 2 veces, si acaso, muere una sola vez. Pero el que nace una sola vez, papá y mamá, y nunca tiene esa experiencia de salvación con nuestro Señor Jesucristo, pues va a morir 2 veces. ¿Por qué? Porque en el juicio final va a ser resucitado para ser juzgado porque se murió. Y es una muerte segunda. Y es una muerte, no dice la palabra, eterna, separado de la presencia. Mire, hermano, cuando mucha gente tiene en la mente cosas del lago que arde, azufre y fuego, y a veces lo percibimos la gente, el Señor pone esos ejemplos para que nosotros nos hagamos una idea. Pero es que el espíritu no arde en azufre y fuego, sí. El espíritu se quema, no se quema, hermano. ¿Cómo se va a quemar sin lo que se quema la materia? Cuando la escritura habla de azufre y fuego, para que nos hagamos una idea de lo que representa, desde nuestra forma de entenderlo en esta dimensión, lo que es estar separado de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Lo que representa estar separado de la presencia de Dios es una sensación semejante a la que puede experimentar quien está viendo en azufre. Separado de la presencia de Dios es algo tremendo. Que nosotros podamos siempre, pero estar en la presencia de Dios es lo más maravilloso. Te digo, Sanita, mejor estar un día en los atrios que 1000 fuera. Aleluya, que tú anheles esa presencia, que siempre podamos anhelar en lo más profundo, así como el cielo va por las aguas, y en lo más profundo de nuestro ser, así nuestra alma, grande por ese amor, por su presencia, por conocerle, por crecer en ese conocimiento que da vida, porque el conocimiento real da vida, edifica. Pero que el conocimiento que es meramente intelectual o arrogante, lo que produce es muerte. Pero el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo de Dios es para vida, y para vida eterna. Yo no tema de la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, ¿qué es lo primero que llega a la mente? ¿Y qué vamos a hacer tanto tiempo por allá? ¿Ah? No digo que eterna, es algo que
Es macabro. Dígame si. Entonces, lo primero que nos llega como mano a la mente, la vida eterna es algo muy largo, muy largo. Cuando la palabra nos habla de vida eterna, nos habla de calidad de vida. Nos habla de vida abundante. Vida eterna es vida abundante, es calidad de vida, es una comunión gloriosa, hermano, en la presencia del Señor. Y es tan así, que dice la Escritura que nunca terminaremos de conocer al Señor. Aquí estamos hablando de cosas tan limitadas. Y quisiera también poner algo importante de lo que estoy hablando, hermano. Lo que estoy diciendo, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es algo corto y si se quiere limitado, porque es que a Dios no nos podemos encasillar en un conocimiento solamente. Y quizás, como yo les comentaba a ustedes, esta hermanita que se nos queda dormida en el culto, que es una bendición, hermano, lo digo de todo corazón, porque Dios nos usa de una manera tan especial, pero Dios nos usa, hermano. Dios nos usa. Esa hermana es un canal del amor de Dios para ayudar a mucha gente. Y no entiende a veces mucho lo que nosotros decimos. No entiende, pero él tiene una relación con el Señor. Y me acuerdo una vez que me llegó un video del hermano Pasamí, que había unos hermanos tratando de echarle un demonio de una mujer. Y eso, oraban en el nombre de Jesús. Y en eso llegó la hermanita que ni sabía de dónde escribir. Pero Dios profunda con el Señor. Y dijo, en el nombre de Jesús, Señor. Y el demonio listo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que si nosotros unimos esto de conocimiento verdadero con un corazón que ama al Señor, hermano, sumamente poderoso. Amén. Nada es la despreciar si se toma por acción de gracia, pero que si hay alguien que no entiende, eso tampoco lo descalifica. No lo descalifica, hermanos. Porque Dios conoce los corazones. Yo lo voy a ser sincero, hermano, a veces le damos gracias porque me ha enseñado y me ha dado su palabra. Pero también tengo carga, no sé si a ustedes les pasa eso, pero yo también a veces oro por los testigos de Jehová. No sé si lo es. Pero Señor es misericordia. Porque mucho de esto va a ser de sinceridad, de sangre, de oración, tú le vas a revelar en su momento. Porque a los que te aman de verdad, en el momento señalado, el Señor les va a mostrar. Dios escribe de hecho en mis cositas. Ahora, si nosotros no nos ha dado el privilegio de entender un poquito más, nosotros tenemos que estar agradecidos y amar al Señor. No con una actitud arrogante, sino más bien en humildad, se decide poder decirle al Señor, ayúdanos más bien a poner por obra el pueblo de Dios que tú nos has permitido ver y conocer de una manera tan especial, porque yo doy gracias al Señor, porque Dios nos ha dado muchos brazos, hermanos, y canales para poder instruir y poder conocer de Él. Apocalipsis 1:5. Entonces, somos hijos de la, serán como ángeles, porque serán hijos de la resurrección. ¿Sabes que el hermano Santiago nos llegaba ya a Venezuela? No, pues yo iba para Venezuela. Y yo me lo llevaba para todos los departamentos que me dicen aquí, y él lo llevaba para acá, estamos juntos. Y de repente me hablaba, no hermano, tú me predicando el turista fulano de tal. No, sí, de repente a la iglesia me preguntaba. Y el Señor usaba, hermano, yo lo usaba para hablarle a todo el mundo de la palabra del Señor. Y me hacía acepción de personas, en un corazón. Y ya dependía de ya hacer lo que tenía que hacer, ya solo Dios haría lo demás, pero que Dios nos dé un corazón verdaderamente para tener compasión y misericordia por las almas. ¿Amén? Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito
entre los humanos. Amén. Entonces hemos visto ya dos aspectos. Usted seguirá estudiando, busque la palabra, el Señor le ministre, le hable. Hasta aquí hemos visto los aspectos de Jesús. ¿Vimos él? Hijo de hombre. Y luego, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué se dice primogénito? El que resucitó y conjuntamente con él va a traer ¿qué? Una compañía. Porque cuando se le dice primogénito, él tiene que ver entre muchos. Es decir, mis hermanos nos llaman, y si no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que muchos estamos llamados a entrar en esa compañía de primogénito. Y como leímos en 1 Juan 3, versículo 2, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cómo vamos a ser? Semejantes a Él por medio de la resurrección. Aleluya. Pero mientras eso acontece, tenemos que ser semejantes ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Amén. Porque así como Él anduvo en esta tierra, así nosotros. Ahora hay un problema que mucha gente se quedó con el Hijo del Hombre, la imagen del Hijo del Hombre, y entonces vemos cantidad de cuadros, figuritas, imágenes, aquello, lo otro. Incluso muchas personas como que necesitan para poder orar o para poder como ver algo, para como estimular su fe. Pero resulta ser que lo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Dios es Espíritu, y los que le adoran lo tienen que hacer como el Espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca que Él adore. Así que tenemos que quitarnos esa imagen, y no solamente una imagen pintada, porque a veces nos hacemos imágenes en nuestra mente de Dios. Y el apóstol Pablo le dijo a los discípulos: si a Jesús lo conocimos como el hijo de David, como el Hijo de David y el Hijo del Hombre, ya no lo conocemos así. Eso es una parte necesaria, pero ahora le conocemos como el primogénito. Pero hay una etapa mayor aún, y es en la cual Dios tenemos que conocerlo a Él como el unigénito Hijo de Dios, el único. Y cuando habla de unigénito quiere decir que es único, no hay nadie como Él. Entonces ahí ya vemos los atributos, ya no los atributos que se limitó cuando fue Hijo de Hombre. Ahora Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es luz, Él es vida y Él es amor. En el unigénito tenemos todos los atributos de Dios. Y usted y yo tenemos que estar plenamente convencidos de nuestra mente en quién hemos creído. Aleluya. Me gusta mucho cuando los discípulos le dicen al Señor: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Él hizo una listita. Pero mire, traigan esto, traigan lo otro. Papá, lavarse las manos 7 veces, guarda el día sábado. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Creer en el Hijo de Dios. Creer en el Hijo de Dios. Aleluya. Esa respuesta como muy sencilla, ¿verdad? Como que nos gusta que nos pongan más. ¿Verdad? Sencilla. Creer solamente. Creer en aquel que ha enviado. Pero la palabra creer tiene una connotación donde tú y yo podemos depender completamente de Él. ¿Amén? Y vamos a entrar ahora en lo que es el unigénito Hijo del Padre. Vamos a Miqueas 5, capítulo 2. A ver, vamos a ver quién va a leer. No sé qué están viendo por ahí. A ver, voluntario. Miqueas 5, versículo 2. Hay una profecía que nos habla del Hijo del Hombre, pero de una vez nos dice el Hijo de Dios. Miqueas 5, capítulo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, que será Señor en Israel, y tu salida sobre el justicia
conocidos desde los días de la eternidad. Aleluya. ¿Desde cuándo son sus salidas, hermano? Desde el principio. ¿Desde cuándo? De los días de la eternidad. Ese es el unigénito Hijo del Padre. De unigénito a hijo de hombre. De hijo de hombre a primogénito y de primogénito a unigénito. Porque subió a los cielos ¿para qué? Para llenarlo todo, hermano. Que no haya ninguna sombra de duda en nuestro corazón que Jesucristo es Dios. Que en nuestra mente no pase, hermanos, y tenemos que conocerlo porque pues alguien usando ciertas escrituras te puede confundir. Y yo mencionaba a unas personas que son los testigos de Jehová. Ellos siguen una doctrina que es el arrianismo. Y los testigos de Jehová son muy preparados desde el punto de vista de las escrituras, conocen las escrituras, las manejan. Pero en algunos aspectos, pues, han cambiado algunas escrituras, pero no han podido cambiar todas y todas esas escrituras. Y entre esas cosas dicen que Jesús no es Dios. Que Jesús no es Dios. Pero nosotros demostramos a través de su palabra que Jesucristo es el unigénito, y al ser el unigénito, Hijo de Dios, es igual al Padre en esencia, sustancia y naturaleza. No hay nada, dice la Escritura, lo leímos, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era igual a Dios, pero no tomó sus atributos para caminar como hombre en la tierra y hacer de ellos y usar de ellos, sino que fue en todo semejante a nosotros como hijo de hombre. Pero una vez ya resucitado, y una vez que sube a los cielos para llenarlo todo, Él vuelve otra vez al Padre de donde viene. Dice, vengo del Padre y voy al Padre. Y allí otra vez asume todos los atributos. ¿Y cómo sabemos que Jesús es Dios? Les pregunto, ¿Jesús está aquí? ¿Y Jesús está donde se está predicando el Evangelio en otro lugar? ¿O solamente está aquí? ¿Qué dice la Escritura? Que donde estén reunidos, ¿qué dijo Él? Allí estaré. ¿Y quién puede hacer eso? Dios, hermanos. Es Jesús Todopoderoso. Aleluya, hermano. ¿Hay algo imposible para el Señor? No lo hay, hermano. Aleluya. Jesús lo sabe todo. Antes que nuestros pensamientos suban de nuestros corazones a la mente, Él ya lo sabe. Cuyas salidas son de dónde? De la eternidad, del principio. Y yo le voy a decir algo, porque cuando vemos en Proverbios y habla de la sabiduría, hay una parte donde dice, antes que todas las cosas fueran hechas, yo fui engendrado. Y entonces dice, a ver, ahí está Jesús. Fue engendrado. Él no es engendrado. Pero para Dios, el término engendrado, acuérdense que el término engendrado se aplica a esta unión de un hombre y una mujer que engendran la vida a través de un óvulo y un, que es una autosodia, ahí se engendra la vida y nace la vida natural. Pero cuando hablamos de lo espiritual y vemos a Jesús, Jesús no fue creado, porque si hubiese sido creado, pues fue una criatura. Él salió del Padre y yo le preguntaba, Señor, pero ¿cómo fue esto? Yo le voy a decir algo que ustedes tengan la libertad para creerlo o no. Y aquí quiero, en estas cosas también tenemos que tener libertad, hermano. ¿Qué les quiero decir? Usted no puede, y vuelvo a decir para la hermana Santiago, no crean como yo creo, ni vean las cosas como yo las veo, sino lo que el Espíritu de testimonio. Porque cuando tú y yo queremos imponer las cosas, eso no es el Espíritu, hermanos. El Espíritu es libertad. Entonces, yo decía, Señor, pero ¿cómo es eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo existen desde el principio y tienen vida en sí mismos. Y Jesús dice, yo salí del Padre. Entonces, Dios me llevaba a algo, porque las cosas creadas, su eterno poder y divinidad,
las podemos visualizar a través de las cosas hechas. Entonces Dios me mostró algo que me sorprendió, hermanos. Y saben, aquí para muchos de repente, por tema, vamos a tratar de explicar. Usted sabe que las células del cuerpo, ellas se reproducen. Ellas no son engendradas, ellas se reproducen. Es decir, si las células de la piel no se reproducen, quedaríamos se fuera deteriorando y se verían de los músculos. Y hasta que si las células del músculo no se reprodujesen, se verían los huesos y así pues moriríamos. Por eso es que cuando las células empiezan a reproducirse de a menos, por la edad, el cuerpo empieza a deteriorarse y a envejecer. Pero ese proceso de multiplicación de las células se llama mitosis. Es decir, una célula genera otra célula idéntica en carga genética, ADN, no hay diferencia. Cuando eso no ocurre, hay un daño en las células y empieza a enfermedades como el cáncer y otras cosas. Y entonces yo viendo por eso, tratando hasta cierto punto, porque ahí no lo podemos entender correctamente, pero por lo menos llegar a algo cercano como esto del misterio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues Jesús dijo: yo del Padre he venido y voy. Jesús y el Padre no son en naturaleza, esencia, es decir, el Padre en el Hijo, con su misma, el Hijo no creado, sino salido del mismo Padre, con todo lo que es en su sustancia, y lo vamos a ver en la Escritura, esencia. Vamos al capítulo 1 de Hebreos. Sí, entendemos, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, yo y el Padre, uno somos. Jesús todopoderoso, omnisciente, omnipotente. A ver, ¿estamos a dónde? En el unigénito. Vamos a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El libro de Hebreos es revelador. ¿Por qué? Porque resulta ser que para los hebreos era difícil entender la naturaleza de Jesús, y por eso ese libro fue escrito especialmente para ellos. El libro que dice Hebreos 1:3. Cuán siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, siendo como resplandor, ¿qué más? La imagen misma de su sustancia. Aleluya. Aleluya, hermano. La imagen misma de su sustancia. Versículo 8. Ven ahí, hermana. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. El Padre diciéndole: tu trono, oh Dios. Qué maravilloso. Sigamos leyendo, hermano. Veamos allí estas cosas tan hermosas. Hay una doctrina que eran los evionitas, y esto era acerca de cristianos de los primeros siglos que ignoraban o negaban la naturaleza divina de Jesús. Estaban los gnósticos, los cuales su doctrina era, o según que la gente se salva, es por medio del conocimiento. Y estaban los arianistas que negaban la naturaleza divina de Cristo. Amén. Entonces vemos que estas tres corrientes se siguen moviendo. Hablamos también de una corriente que negaba la naturaleza humana de Jesús. Entonces se da cuenta que en cada una siempre hay una corriente que va a ir en contra de lo que la Escritura y el Señor nos ha revelado. Por un lado nos dicen: no, Jesús no vino en carne, no fue humano. Por otro lado dicen: no, Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Por otro lado, bueno, Jesús
es un instrumento que Dios usó para crear, pero Él no es Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Tu trono, oh Dios. Vamos a leer en Isaías 9:6. Hermano, por favor, que lo lea en voz alta. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y Dios fuerte. Aleluya. Padre eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. 1 Timoteo 3:16. ¿De quién estamos hablando? unigénito, Del unigénito Hijo de Dios. 1 Timoteo 3:16. Y este es el misterio que muchos se les hace difícil de entender, pero el Señor nos ha revelado por su Espíritu. Aleluya. ¿Cuál es ese misterio? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado En carne, el Hijo de Dios. ¿Qué más? justificado en el Espíritu, Resucitado por el Espíritu de vida, llegando a ser el primogénito, visto de los ángeles, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, predicado por los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. otra vez para llenarlo todo. De unigénito a hijo de hombre a primogénito, y de primogénito a unigénito para llenarlo todo. Aleluya. Bien, hermanos, seguimos por acá. Yo tengo unas escrituras. Primera de Juan 1:14. Primera de Juan 1:14. Ajá. Os he escrito a vosotros. Primera de Juan. A ver. Primera de Juan 4:9, hermano. Primera de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Para qué le envió? Amén. Primera de Juan capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos tocado, contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifiesta. ¿A cuándo se le ha manifestado la vida? ¿Cuánto la han palpado, la han tocado? ¿Cuánto la han sentido, hermano? Eso ocurrió el día que tú y yo tuvimos ese encuentro con el Señor, pero no se queda allí. Eso tiene que ser algo permanente en nuestra vida. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Y nuestra comunión con quién es? Nuestra comunión verdadera es con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Más atrás dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios No no practica el pecado. pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aleluya. El maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios viene. Aleluya. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y estamos en dónde? Estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Estamos en Jesucristo, su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Alguna pregunta, hermano, referente a esto? Como les comenté, si la puedo responder por la misericordia de Dios, amén. Si no, bueno, el Señor sabrá. Si estamos claros hasta aquí, les animo a que ustedes sigan buscando, escudriñando, pero que eso sea acompañado de un deseo profundo en nuestro corazón de conocerle. Que no sea solamente un conocimiento intelectual que nos puede amanecer, sino que antes más bien, en humildad, podamos buscarle de todo corazón y que ese misterio de la piedad se pueda manifestar de una manera real a cada uno de nosotros. Lo importante de lo que hemos venido diciendo y hemos venido hablando estos días es que estamos en el verdadero. Estamos seguros de Él. Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Y Él dice que nadie nos arrebatará de su mano. Póngase de pie, hermano, damos gracias, Señor. Esa es nuestra confianza, hermanos. Esa es nuestra fe. Como Él en este mundo, así nosotros. ¿Cómo anduvo Jesús en este mundo? En humildad, en amor, en misericordia, en verdad, aborreciendo el pecado. Pero la única manera de poder vencer el pecado es permaneciendo en aquel que es verdadero. ¿Cuántos de ustedes han hecho resolución de dejar de hacer algo que tenían, no han terminado de hacer la resolución de lo demás? Y yo meditaba en algo, hermano, cuando Pablo dijo, usted sabe que muchas cosas se han escrito referente al guión de Pablo. Al guión de Pablo. Oh, hermano, empezamos a meter en la iglesia eso y cada hermano saca una guión diferente. No, todo tenía razón. Pues pudiera ser, ¿verdad? Y siempre cualquiera, no, esta era la guión, y todo, y era válido. Porque si usted se pone a leer, mire, a ver, póngale un música de guión, usted que no han estudiado también. Los ojos, la conciencia también que la afligía. Los ojos, a lo físico, a lo espiritual. Él decía, recuérdame la escritura, hermano, porque no me enaltezca, me ha sido dado un mensajero de Satanás Que me abofeté. y me abofeté. ¿Verdad que sí? Para que la grandeza de la revelación engrandece a su promesa. Entonces yo meditaba que a veces el Señor en su misericordia con estas cosas a nosotros hermosas, hermano, espiritualmente, y eso a veces como que nos quiere, y a veces queremos saber más de los demás. A veces eso nos puede llevar a una actitud de soberbia espiritual, en vez de hacernos más humildes. Entonces decimos que somos la iglesia de la revelación, porque cuando usted se pone a revisar toda la historia de toda la iglesia, de los adventistas, de los que van estudiando la historia de la iglesia, y a mí me tocó la iglesia moderna, y otros más medievales y todo. Pero cuando me puse a revisar todo, decía que ellos tenían la revelación. Y nos parecemos todos. Sí, hermano, todos tienen la revelación de esta iglesia. La pentecostal, ellos son. Ellos son, sí. Los adventistas, ellos son. Ellos son. Y así cada iglesia ellos son. Y yo dije,
Entonces, viendo cómo el Señor en su misericordia se nos revela, decía, bueno, Señor, Pablo lo dice, y reviso entonces cuando Pablo dice, en la Escritura dice, porque queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal, porque quería hacer el bien de mí, pero no hacerlo. Y entonces hay algo que se levanta, una expresión que se levanta en lo profundo de su corazón. ¿Cuál fue? Miserable. Miserable mío. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias a Dios. Lo que quiero decir es que a veces nos conseguimos que Dios en su amor nos muestra tantas cosas hermosas, que nos alegramos y estamos como Pedro y Juan en ese lugar. Entonces no queremos agarrar la cabañita aquí, no bajemos más allá, no nos enfrentemos a ese punto corrupto. Yo no quiero bajar, Señor, hay que bajar. Hay que bajar. Entonces, yo aquí, entre lo que me llegaba así, decía, bueno, debe ser que cuando Pablo dice que esa revelación lo exaltaba y lo hacían, pero cuando él se daba de cuenta de la naturaleza que estaba en él, Dios lo abofetía, Satanás, pues a través de esa lo abofeteaba y lo hacía, y trae razón, Señor, no puedo depender de esa revelación, no puedo depender de ese conocimiento, tengo que depender de ti. Por eso que 3 veces he quitado, he pedido que me lo quite. Cuando él decía, Señor, no sé si irme contigo, mejor quedarme. Porque llegaría un momento en que él diría, Señor, llévame. Yo quiero estar en tu presencia, no quiero estar volviendo a conseguir la realidad que cuando estoy en el mundo real me consigo con esa lucha que hay en mí. Yo quiero, llévame. Y la respuesta del Señor, ¿cuál sería? Gracias. Porque cuando tú estás luchando con esa debilidad, cuando tú estás luchando con esa cosa que te quiere llevar a hacerlo mal, entonces yo ahí es donde me glorifico y mi poder se glorifica. Basta de mi gracia, porque cuando tú eres débil, no cuando te encuentras en tu soberbia espiritual y quizás en que fuiste al tercer cielo y viste cosas que no eran dadas, que había otros hombres. Pero cuando te das cuenta que hay una realidad de esta naturaleza caída, que siempre va a tender a ser lo malo, hermanos, entonces ya decimos, bueno, no dependo de esas revelaciones, no dependo del conocimiento, dependo de ti, y por eso es suficiente tu gracia para mí. Por eso debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, y continuamente podamos estar palpando, tocando, sintiendo, viviendo ese espíritu de vida en nosotros, y que es lo único que nos va a ayudar a permanecer en la roca. El fundamento está puesto, que es Jesucristo, y sobre Él, y en Él, por Él y para Él, es que podemos ser más que vencedores. Señor Jesús, te damos gracias esta tarde.